A ver, aquí ve. Primero, todo lo que está acá dentro de este cuadradito, ¿ya? Todo lo que está acá es el pool de aminoácidos. El pool de aminoácidos que se obtiene en el hígado, se encuentra en el hígado y que se obtiene producto de la absorción y transporte de aminoácidos que provienen de la dieta, ¿no? La semana pasada habíamos visto la digestión, ¿no? La semana pasada habíamos visto esto, recuerden, habíamos visto por aquí esto, ¿no? Proteínas, pero de la dieta, o sea, proteínas exógenas, ¿ya? Un ratito aquí, no sé por qué me sale la N muy marcada. Ya, ahora sí, proteínas exógenas. Y estas proteínas exógenas me contribuyen a tener aminoácidos, el pool de aminoácidos. ¿Cómo se llama este proceso en el cual yo ingiero proteínas y obtengo aminoácidos? ¿Cómo se llama? Digestión. Digestión. Entonces por acá, digestión. Digestión de proteínas. Ya está. Y producto de la digestión de proteínas, ¿no? Producto de la digestión de proteínas, aquí voy a tener como producto final aminoácidos. Este es un aminoácido, miren, acá está el grupo amino, el grupo carboxilo, la cadena lateral R y acá está el hidrógeno, ¿no? Ese es un aminoácido. Y ahí en el hígado yo tengo el pool de aminoácidos, la poza de aminoácidos, la reserva de aminoácidos, también llamado pool metabólico. Ahora, estas proteínas de acá, las que voy a marcar con esta flechita, dice proteínas endógenas. ¿A qué nos referimos? ¿Y A cómo la se llama el proteína. proceso? Cuando hablamos de proteínas endógenas. ¿Mm? A las que se forman a partir de aminoácidos no esenciales que nosotros, el mismo ser humano, sintetiza. De nuevo, A las que se forman a partir de los aminoácidos sintetizados por el propio ser humano, no los aminoácidos no esenciales. a los aminoácidos que provienen de la síntesis en el propio ser humano. Pero entonces no habría una formación de proteínas totales, porque las proteínas todas tienen los 20 aminoácidos, ¿no? Esas proteínas endógenas, por ejemplo, dígame una. Dice Leslie, levantó la manito. Profesor, buenos días. Sería endo es dentro, entonces proteínas que se generan dentro de los tejidos. Proteínas que se generan No, aminoácidos que están dándose dentro de los tejidos. pero acá me dice proteínas. Ajá, proteínas diré, proteínas que se generan dentro de los tejidos, Por ejemplo, como la, el aspartato, profesor. pues es un aminoácido. Profesor, Entonces la creo que sí. vitamina B6. Pero la vitamina B6 es una vitamina. Ah, entonces yo fui. La proelastina. La tirosina. Ahora ya fui, dijo. Profesor, ¿serían de los aminoácidos no esenciales? No, pero ahí me dice proteínas, pues. ¿A qué nos referimos con esas proteínas? ¿Ustedes producen proteínas endógenas o no? ¿O no? Creo que se me fue el internet, se quedaron congelados, creo, porque no escucho a nadie. Sí, profesor. Yo ¿Producen? creo. ¿Ah? ¿Producen proteínas endógenas? Díganme una proteína endógena que produzcan ustedes. Una nomás, de las miles de millones que hay. La alanina. Pero es un aminoácido. Una proteína. Proteasoma.
Proteosoma es un complejo proteico, pero para la degradación. Colágeno. Por ejemplo, el colágeno, ¿no? El colágeno nosotros lo producimos, pero estas proteínas tienen un tiempo de vida, ¿no? Y cuando se complete ese tiempo de vida, ¿qué es lo que se genera? La degradación de esta proteína. Es una proteína endógena, ¿no? Entonces quiere decir que aquí en este ejemplo de proteínas endógenas, por ejemplo, puede estar el colágeno, la elastina, la hemoglobina, las queratinas, o cualquiera de todas las que hemos hablado nosotros la semana pasada. Y mediante un proceso de degradación, ¿cómo se llama el proceso de degradación? Transaminación. No, transaminación es para formar aminoácidos. Desnaturalización. Naturalización. Desnaturalización. No, ahí no degrado proteínas. Naturalización. Yo estoy degradando, voy a destruir a las proteínas. ¿Ah? Proteólisis. Proteólisis. Lisis, pues, ¿no? Por una proteólisis, nuestras proteínas endógenas se van a degradar hasta aminoácidos. Y esos aminoácidos pueden volver a utilizarse para formar nuevas proteínas. ¿Ve? Lo que me dice acá, biosíntesis de proteínas, que también se denomina traducción. ¿Ya? Muy bien, Ana, tiene el permiso. ¿Ya? Síntesis de proteínas o biosíntesis también llamada traducción. Y tengo aminoácidos. Estos aminoácidos, ahora sí, estos aminoácidos, por un proceso de transaminación, ¿qué es lo que va a formarse? ¿Qué se forma? Aminoácidos esenciales. Aminoácidos no esenciales. Por ejemplo, alanina, aspartato, glicina, glutamato, arginina, cisteína. Esos son los aminoácidos no esenciales. ¿De acuerdo? ¿Y qué significa transaminación? ¿Mm? ¿Qué significa transaminación? Transferir ¿Transferir qué cosa? Grupamina. Transferir el grupo amino de un aminoácido a un receptor cetoácido. Aquí está. Transaminación significa transferir. Transaminación. Voy a transferir el grupo amino de un aminoácido, como dijo su compañera, a un alfa-cetoácido. ¿Y qué obtengo como resultado? Aminoácido. Un aminoácido 2 y un alfa-cetoácido 2. ¿No es cierto? ¿Y qué es lo que necesitan estas enzimas, las transaminasas, para que puedan actuar? ¿Qué necesitan? una coenzima. ¿Cuál es? La forma activa de la B6, el piridoxal fosfato. El piridoxal fosfato o fosfato de piridoxal, que es la vitamina B6. Ahí está. ¿Mm? Y yo formo aminoácidos no esenciales. Y estos aminoácidos no esenciales, más los aminoácidos esenciales que ingerí en la dieta, me van a servir para generar mis propias proteínas. Pues. ¿De acuerdo? Muy bien. Hay dos tipos de transaminasas. Hay dos transaminasas de importancia biomédica. ¿Cuáles son esas dos? ¿Y para qué me sirven? ¿No? Porque si me dice que son marcadores clínicos, yo digo, entonces ¿para qué me sirven? Pues no. ¿Cuáles son esas dos transaminasas? Profesor, ¿es donde un aminoácido se convierte en un cetoácido? Ya, ese es el proceso, está bien. Pero dígame las dos transaminasas que tenemos que tener en cuenta porque son marcadores biomédicos. Aspartato aminotransferasa. La aspartato aminotransferasa Alanina transaminasa. y la alanina aminotransferasa, ¿no? ¿Por qué son marcadores clínicos? ¿Por qué? ¿Cuándo ustedes pedirían o cuándo creen ustedes que se podría solicitar estas transaminasas? ¿Para descartar qué? ¿Algún problema hepático, profesor? Por ejemplo, porque son marcadores hepáticos, son marcadores del músculo esquelético, son marcadores del músculo cardíaco. Entonces, si yo sospecho, ¿no? O veo en mi paciente que sus transaminasas están elevadas,
Por la parte clínica digo, este paciente puede tener un trastorno hepático, hepatitis, una cirrosis, ¿no? O puede tener un infarto de miocardio también. ¿Mm? Entonces, estas transaminasas son importantes para el diagnóstico biomédico, son marcadores hepáticos. Vamos a ver, por ejemplo, dónde se encuentran, porque pueden actuar a nivel de la mitocondria, a nivel del citosol. Por eso que cuando esta célula donde se encuentran se lisa, los componentes dentro, intracelulares, salen hacia la sangre y aumentan su concentración. ¿De acuerdo? Muy bien. Y lo que su compañera había dicho es cierto, ¿no? El grupo amino de un aminoácido es pasado al alfa-cetoácido. El aminoácido, al perder el grupo amino, se transforma en un alfa-cetoácido 2 y el alfa-cetoácido 1, que ganó el grupo amino, se transforma en un aminoácido 2. Muy bien. Pero estos aminoácidos, miren, también me van a servir para formar, miren por acá, otros compuestos derivados. Por ejemplo, el glutatión. ¿Qué importancia tiene el glutatión? O glutatión, como le quieran llamar ustedes. ¿Qué importancia tiene? ¿Qué cosa es? ¿Qué son sus copias? ¿Ah? Es un antioxidante. Melanina, aminotrans. Es un tripéptido. Antioxidante. Un tripéptido. Antioxidante. ¿Cuál es la función? ¿Qué es lo que hacen los antioxidantes? Protección a la célula. ¿Ah? ¿Mm? Protege a la célula. ¿Contra quién? De la oxidación, profesor. De la oxidación. Por eso es anti, pues, ¿no? Ahorita, por ejemplo, un paciente que tiene el virus, ¿qué es lo que forma? ¿No? ¿Qué es lo que forma ese paciente? Anticuerpos. Si ingresa una bacteria a mi organismo, ¿qué es lo que yo tomo para combatir esa bacteria? Un antibiótico, ¿no? Si de repente por ahí, por ejemplo, me sale un honguito, ¿no? ¿Qué tomo? Un antimicótico, ¿no es cierto? ¿Sí? Si tengo moquitos, por ejemplo, porque me resfrié o sufrí un proceso alérgico, estoy produciendo histamina. ¿Qué tomo? Un antihistamínico. Entonces, un antioxidante es aquel compuesto químico que va a neutralizar a un agente oxidante, a una especie radiactiva de oxígeno, como por ejemplo el superóxido, el grupo hidroxilo, el peróxido de hidrógeno. ¿Mm? ¿Y qué hacen estos oxidantes, verdad? ¿No? ¿Por qué tenemos que neutralizarlos? A ver, enciéndame sus cámaras, por favor. ¿Ya? Todos o todas, bueno, hay 2, 3 alumnos que me han dicho que no pueden por X motivo, ¿no? Pero el resto, a ver. ¿Por qué debo de neutralizar a estos oxidantes? ¿Qué es lo que pueden generar en el organismo del ser humano? ¿Mm? Muy bien, ¿qué más? ¿Alguna otra opinión? No levanten la mano todas, no levanten la mano todas, porque si no, no puedo saber a quién quiere participar. Con calma, no se me desesperen. A ver, levanten la manito. Levanten la manito, ¿ya? A ver, Lucero Marisol. Profesor, yo había escuchado que es como si envejecieran las células, o sea, disminuyen su tiempo de vida o algo así. Entonces los antioxidantes evitan eso, ¿no? ¿Dónde lo he escuchado? Bueno, en la tele, así, cuando hablan de antioxidantes. En la tele. Sí, pero así, cuando hablan así de términos médicos, así. ¿Pero lo ha visto también o la tele estaba apagada? He escuchado que los antioxidantes básicamente hacen eso. Ajá, muy bien. Claro. Los antioxidantes neutralizan a los agentes oxidantes, los radicales libres, porque los radicales libres lo que hacen es estimular el proceso de envejecimiento. ¿Mm? Las células comienzan a envejecer.
Y un agente oxidante, por ejemplo, ¿cuál es? El cigarro, el alcohol, la polución, los contaminantes, ese monóxido que botan los carros, ese monóxido que botan las fábricas. Esos son agentes que generan radicales libres. Y nosotros mismos generamos radicales libres a nivel de la mitocondria. ¿Mm? Generan envejecimiento. Muy bien. Danixa Paola. Ah, aumenta el riesgo de cáncer, también dice Danixa. Claro, pues los agentes oxidantes son los que generan el cáncer, mutación del ADN. Y si hay mutación se genera cáncer, pues, ¿no? Y otro, generan la lisis de las células. ¿Y quiénes son las células más susceptibles a generar lisis? ¿Quiénes son? ¿Qué tipo de células? ¿Qué tipo de glóbulos? Glóbulos rojos. Los glóbulos rojos. Porque los glóbulos rojos no tienen peroxisomas. Y en los peroxisomas, ustedes que en biología celular, ¿qué es lo que se produce? ¿Qué se degrada en los peroxisomas? ¿Qué compuestos se degradan en los peroxisomas? Peroxi. ¿Ah? Uy, pero estoy preguntando qué color es el caballo blanco de San Martín. ¿Y tan que lo piensan? Peróxido. Los peróxidos, pues, el peróxido de hidrógeno, el agua oxigenada. Ese que van a utilizar ustedes para curar heridas, para desinfectar, eso. ¿Lo producimos? Sí, lo producimos. ¿Mm? Producto de las reacciones químicas generalmente alimentan la mitocondria. Y los antioxidantes neutralizan a ese agente oxidante. Ese agente oxidante se caracteriza porque tiene un electrón no apareado. Entonces, como no está apareado, ¿no? Va y busca con quién aparearse. Va y le trata de quitar un electrón a las moléculas como el ADN, las proteínas, los fosfolípidos, y ahí genera el daño. ¿Mm? Y, por ejemplo, mencionaron ustedes ahí un agente que cumple la función de un antioxidante, por ejemplo, el glutatión, porque es un tripéptido, ¿no? Nosotros lo producimos, sí. Y si queremos, por ejemplo, ingerir antioxidantes naturales, ¿qué tipo de alimentos debemos de consumir? ¿Qué han escuchado ustedes en la tele? ¿Mm? Ah, Frutas o verduras. Verduras, legumbres. Verduras, sí, pero ¿qué contienen? vitaminas. Proteína. Proteínas. Pero ¿qué agente, qué componente de las frutas, las verduras, de las legumbres tienen ese poder antioxidante? Pues ustedes me dicen una fruta, una verdura, pues una fruta, una verdura tiene de todo, ¿no? Vitamina C. La vitamina C y falta Vitamina otra, F. y la vitamina E. Y no solamente causan daño celular, envejecimiento, cáncer, lisis, sino también estos oxidantes generan la peroxidación de las LDL. Y cuando las LDL sufren un proceso de peroxidación, ¿qué se formaban? Las células espumosas. Y luego se generaba la ateroesclerosis. ¿Mm? Muy bien. Hay trabajos realizados, ¿no? Trabajos de investigación, por ejemplo, y muchos trabajos también de profesionales de ciencia de la salud, en las cuales, por ejemplo, hacen un tratamiento con oxidantes naturales, con antioxidantes naturales, como por ejemplo vitamina C, vitamina E, ¿no? Para reducir generalmente el daño de las células y también la oxidación de las LDL. Muy bien. Ahí está, el glutatión. O, por ejemplo, ¿qué más puedo formar a partir de esos aminoácidos? Mírenme, hormonas, dígame una hormona que sea naturaleza, peptídica. ¿La insulina? Por ejemplo, la insulina. Ajá, muy bien. La insulina. La insulina es una proteína. ¿Cuál es la función de la insulina?
Reducir el nivel de glucosa en sangre. Entonces la insulina es una hormona Glucemiante. hipoglicemiante. ¿Dónde la producen? En el páncreas, las células Ah, páncreas. En el páncreas, de los las isótopos células de beta. Oh, bueno, ya hemos hablado muchísimo de la insulina, ¿no es cierto? Ya. Un péptido. Un péptido. Uno nomás. La hormona del crecimiento. Por ejemplo, la hormona de crecimiento. ¿Qué estimula? Crecimiento. Hormona del crecimiento, ¿no? ¿Sabían que esta hormona era la que no producía el, el segundo jugador, mejor jugador de toda nuestra época, ¿no? ¿Sí saben quién es el segundo jugador de toda nuestra época? Pero primero. No, el primero no. El primero soy yo. Messi. Segundo. El primero no es Messi. El primero soy yo. El segundo es Messi, por eso les digo. ¿Ya? Él, por ejemplo, tenía, ¿no?, un problema a nivel de la hormona de crecimiento, esa proteína, y por eso que no podía crecer, pues no tuvo que hacer un tratamiento bastante caro en Europa, ¿no? Y bueno, pues creció, ¿no? Profesor, ¿en qué consiste este tratamiento? Justamente a base de hormona de crecimiento, se le inyectaba hormona de crecimiento, porque no la producía, o la producía en poquita cantidad, ¿no? Es un tratamiento bastante caro, ¿no? Pero bueno, pues con un tratamiento adecuado sí da muy buenos resultados. Si no, Messi se hubiese quedado pues que 1,40 m nada más, ¿no? Y ahorita creo que mide 1,72 m, 73, imagínense, ¿no? ¿No? Pero es un tratamiento bastante caro, ¿no? Solo en tratamiento también se puede tomar medicamentos. ¿Cómo? ¿Solo fue en tratamiento o también hay medicamentos que ayudan a estimular el crecimiento? No, es que, Karen, el tratamiento es a base del medicamento. ¿Ya? Muy bien. Y mírenme, ¿no? Pero también se da este proceso, ¿ve? Un proceso de descarboxilación. ¿Qué se libera en este proceso de descarboxilación? Carbono. ¿No? Des significa quitarle. ¿Qué le estoy quitando? El CO2. ¿De dónde proviene el CO2? Proviene del grupo carboxilo, por eso está del mismo color. Yo siempre trato de buscar algunas imágenes que por lo menos me puedan, por el color, me puedan indicar qué es lo que está pasando. Si aquí me dicen descarboxilación, la flechita sale, ya les he enseñado que cuando la puntita de la flechita se libera es porque se está liberando ese compuesto, ¿no? Pero si ingresara, significa que se necesita. Y está de color rojo, ¿ven? El grupo carboxilo sale en forma de CO2. Pero aquí me dice esto, ¿ven? Aminas biógenas y otros compuestos nitrogenados no proteicos. ¿A qué tipo de compuestos nos estamos refiriendo ahí? Por ejemplo. Creatinina. Dopamina. Creatinina. Pero si bien es cierto, la creatinina es un compuesto derivado de los aminoácidos, pero además es un producto de excreción, ¿no? Entonces, la creatinina, vamos a colocarla por aquí, ¿ya? Vamos a colocar por aquí. Creatinina. La creatinina es un producto de excreción, que ya lo vamos a ver, ¿de acuerdo? Se produce a partir de los aminoácidos, ¿ya? Muy bien. Pero acá dice, compuestos nitrogenados, ¿ah? Compuestos nitrogenados no proteicos. ¿El amonio? No, pero el amonio, si bien es cierto, es un compuesto que contiene nitrógeno, pero es un producto de excreción. La dopamina. ¿Mm? La dopamina. ¿Quién es?
fría. A ver, no le escuché muy bien. Me parece que Dana. Dopamina. Glutamina. Pero la glutamina está aquí, ¿ve? No, puede ser. Descarbonización. Por ejemplo, aquí dopa mencionaron sus compañeras por ahí. La purina, profesor. Por ejemplo, ¿no? Por acá pueden ser, vamos a colocar el color azulito. Por ejemplo, aquí, ¿ve? Pueden ser neurotransmisores. Y ahí está dopa que mencionaron, ¿no? Pero también puede ser, por ejemplo, por aquí, bases, las bases nitrogenadas. En neurotransmisores estarían las catecolaminas, ¿verdad, profesor? Por ejemplo, ¿no? Las catecolaminas, ahí está dopamina, adrenalina, noradrenalina, puede ser la serotonina, puede ser el GABA, la acetilcolina, ¿no? ¿Ya? Aunque la acetilcolina no deriva de los aminoácidos, ¿ya? Muy bien. Y las bases nitrogenadas, por ejemplo, ¿qué bases nitrogenadas conocen? Por acá pueden ser las pirimidinas. Las pirimidinas, y el otro grupo, ¿cómo se llaman? Las Purinas. Muy bien, las purinas. Si hablamos de purinas, acuérdense de adenina, guanina, agua pura. Y pirimidinas, citosina, timina y uracilo, si es que estamos hablando del ARN. ¿Ya? Muy bien, ahí está, ¿no? Ahí está. Eso se genera por descarboxilación, o sea, se libera el grupo carboxilo y me queda el esqueleto carbonado con el grupo amino, ¿no? Pero, miren, el otro proceso es desaminación. ¿Desaminación qué significa? ¿Qué voy a liberar? El grupo amino. El grupo amino. Y aquí está, ¿ve? El grupo amino en forma de amoníaco. Y si se libera el grupo amino, ya me queda el esqueleto solamente carbonado. Me queda un alfa-cetoácido. ¿Qué alfa-cetoácido podría ser y que cumpla con todos estos requerimientos de formar glucosa, cuerpos cetónicos, lípidos y ATP? ¿Quién podría ser? Alfa-cetoglutarato. Por ejemplo, podría ser aquí el alfa-cetoglutarato. El alfa-cetoglutarato. Y formo glucosa por gluconeogénesis, cuerpos cetónicos, cetogénesis, formo ácido graso por lipogénesis y también puede quedarse a formar parte del ciclo de Krebs y generarme equivalentes reductores para la cadena transportadora y fosforilación generando ATP. ¿Y el amoníaco? ¿Qué pasa con el amoníaco? Puede seguir dos caminos, puede seguir el amoníaco. Uno, se va a neutralizar formando glutamina. Y dos, ¿qué hago con el amoníaco? Lo transformo a urea. Y esta urea ya va a ser excretada a través de la orina. Igualmente la creatinina es excretada a través de la orina. Ahí está. ¿De acuerdo? Ahí está, ¿ve? Y está todo ya. Ahora sí. Miren, ve. Por ejemplo, ve, la histidina, que es un aminoácido, se transforma en histamina. La histamina, ¿cuándo la producimos nosotros? En reacciones alérgicas, ¿no? Cuando tenemos, no, de repente sufrimos una intoxicación o cuando nos resfriamos, ¿no? No nos dan moquitos y los medicamentos que tomamos, ¿qué cosas son? Antihistamínicos. O sea que ese medicamento, ¿a quién va a inhibir? Va a inhibir a la histidina descarboxilasa. Y al inhibirla aquí, ya no formo histamina.
y la reacción alérgica se detiene. ¿Mm? Pero la histamina también estimula la producción de ácido clorhídrico porque puede actuar sobre la célula parietal del estómago. ¿Ya? Otro compuesto que deriva de los aminoácidos, mírenme. Lo que estamos diciendo, ¿ve? El glutamato me genera ácido gamma-aminobutírico, ¿ve? El GABA, que es un neurotransmisor inhibitorio. ¿Qué me produce el GABA? Sueño, ¿no? Si ustedes quieren sedar a su paciente, ¿no? ¿Qué le dan? ¿Mm? Las peperas, ¿no? ¿Qué hacen? Pan, pues, ¿no? O sea, claro, el problema ahí también es que, lógicamente, pues, ¿no? Esas personas que quieren sedar, ya sea para robar, para cualquier cosa, ¿no? Entonces a veces no conocen la dosis, pues, ¿no? Porque no han estudiado ciencia de la salud, entonces le agregan, dicen, 1 lo voy a sedar, pero se puede despertar, lo aseguro con 2 más. Pero ustedes que ya conocen, porque son profesionales de ciencia de la salud, ya pueden más o menos calcular la dosis. Pero me refiero para sedar a un paciente, ¿eh? No para otras cosas, ¿ya? Y lo que hace el diazepam, potencializa la acción del GABA. Y si la potencializa, entonces cedo a mi paciente, ¿no? Ahí está en el grupo de las benzodiazepinas, ¿ya? Y por ejemplo, miren, lo que ustedes habían dicho, lo que mencionó su compañero, ¿ve? La tirosina, miren, ¿ve? Genera dopamina, noradrenalina, ¿ve? El grupo de las catecolaminas. Pero estas se actúan como neurotransmisores excitatorios, producen excitación, producen sinapsis e impulsos nerviosos, a diferencia del GABA. ¿Mm? La tirosina también es precursor de las hormonas tiroideas, ¿ve? La T4 y la T3, ¿ve? ¿No? O el triptófano, ¿ve? Miren lo que me genera, ¿ve? Serotonina, ¿no? Algunos dicen la serotonina es la hormona de la felicidad, pero no es una hormona, es un neurotransmisor. ¿Mm? Y también es un neurotransmisor excitatorio, ¿no? Entre otras funciones, también regula el apetito, bueno, ¿no? La termorregulación. Dana, dígame. Sí, profesor, yo tengo una pregunta. ¿Es cierto que las personas que tienen problemas a nivel de la tiroides pueden, tienen problemas cuando quieren tener hijos así, en la fertilidad? Puede ser, pero dependiendo también de la fase en la que se encuentren y si es que se alteró algún mecanismo, porque las hormonas tiroideas regulan el metabolismo de otras funciones, de otras hormonas, de otros metabolitos, pero directamente no necesariamente. Bueno, yo conozco pacientes, por ejemplo, que tienen problemas a nivel de las hormonas tiroideas y sí han podido tener descendencia, salvo se altere otro mecanismo bioquímico que podría conllevar, por ejemplo, a una infertilidad. Ahí sí, pero no necesariamente una persona con un hipotiroidismo o un hipotiroidismo va a ser infértil, no necesariamente. ¿Y la Hashimoto tampoco? La enfermedad de Hashimoto. Ese es un síndrome, ya, pues, ¿no? ¿Y es reversible? Por ejemplo, a mí me dijeron que yo tengo hipotiroidismo, pero ahora tengo Hashimoto. Ya. Claro. O sea, lo que pasa es que ahí ya no solamente tiene que haber la no utilización del aminoácido, sino, por ejemplo, ahí tiene que ver ya algunos problemas, por ejemplo, a nivel básicamente enzimáticos o de la misma glándula, ¿no? Y puede haber de repente un riesgo, ¿no? Va disminuyendo la capacidad de fertilización, de fecundación, ¿sí? Pero no necesariamente que ya no se pueda tener hijos, ¿no? Disminuye la capacidad, ¿no? Ya, pues. Y por ejemplo, ¿no? La misma tirosina, ¿no? Es precursor de la melanina, ¿no? Y cuando, por ejemplo, aquí si por ejemplo se genera una falla, ¿qué pasa, por ejemplo, si
esta enzima, ¿qué pasa si esta enzima, por ejemplo, no funciona? ¿Qué pasa? ¿Qué se puede producir en ese paciente? Despigmentación. ¿Ah? Despigmentación. Despigmentación. Ujú. Pero si es una mutación de la enzima, ya se genera el albinismo, pues, ¿no? El albinismo. Y esas personas, lógicamente, van a tener que tener mucho cuidado cuando se expongan a los rayos del sol. ¿Por qué? Porque la melanina absorbe los rayos del sol y evita que se genere daños en el ADN. Y si los rayos del sol inciden sobre el ADN, se genera una mutación del ADN y cáncer, pues no. Pues no puede dar cáncer a la piel. Esas personas están más susceptibles a tener cáncer a la piel. Y otro aspecto, miren, que también habíamos mencionado, es sobre la glutamina. ¿Ve? Me sirve para la detoxificación del amoníaco. Capta el amoníaco que esté elevado, ¿no? Y se forma glutamina. Y de esa manera disminuye la capacidad tóxica del amoníaco. Por eso se llama a la glutamina denominado el aminoácido que detoxifica al amoníaco. ¿Ya? Muy bien. Y miren, esta es una forma de la detoxificación que se da del amoníaco por la glutamina. Miren, ese esquema es la explicación a este pedacito, ¿ve? Donde el amoníaco es fijado por la glutamina. O sea, este pedacito de aquí, donde dice fijación, se explica aquí. Aquí está, ¿ve? Miren. Vamos a ver si se pinta. No se pinta. Vamos a hacerlo con el lápiz. Miren, ve. Aquí está, ve. Este es el amonio. El amonio. Ya saben, si es NH3 es amoníaco. Este amonio que está aquí en los capilares sanguíneos, esta es la sangre, es un capilar sanguíneo, ¿de acuerdo? Este amonio es captado por el glutamato, ¿no? Y este glutamato, por la glutamina sintetasa, me forma glutamina. Ahí está. Esta glutamina puede cumplir dos funciones. Una, que puede regresar a los capilares sanguíneos, a la sangre, y ser utilizada por los diferentes tejidos. Y dos, que esta glutamina formada aquí en el astrocito va a ser captada por una neurona presináptica. Y ve, esta glutamina se va a desaminar, ve, por la glutaminasa y forma un glutamato. Nuevamente, ve. Aquí está, ve, el glutamato. Ve. Este glutamato, miren, ve, por un proceso de transaminación, porque miren, ve, se junta con el oxalacetato y mediante una aspartato transaminasa me forma aspartato y alfa-cetoglutarato. Y el alfa-cetoglutarato viene acá al ciclo de Krebs. ¿Ve? Y se utiliza. Pero este glutamato también puede ser captado nuevamente por el astrocito, aquí está, ¿ve? Para seguir detoxificando el amoníaco o amonio. Y tres, este glutamato puede utilizarse como un neurotransmisor porque tiene receptores en la neurona postsináptica y se utiliza como un neurotransmisor también. Y de esa manera se disminuye la producción de amoníaco o amonio. ¿De acuerdo? Entonces ese pedacito donde decía fijación es todo esto. ¿De acuerdo? Muy bien. Aquí, cuando decimos transaminación, este pedacito de acá, la explicación está aquí. Acá dice desaminación, la explicación es todo esto. Formación, por ejemplo, de neurotransmisores, es todo esto. Y la fijación del amoníaco por la glutamina es todo esto de aquí. Muy bien. Y aquí está, ve.
El glutatión es un agente antioxidante. Y justamente aquí está, ¿ve? El glutatión tiene una función como antioxidante, ahí está, ¿ve? Y el antioxidante le cede un electrón al radical libre, ¿ve? Porque le falta un electrón aquí, ¿ve? Le falta un electrón en su último orbital. Y al cederle el electrón, neutraliza este compuesto. Y ya no se genera la mutación cáncer ni la lisis. El glutatión es un tripéptido. ¿Ya? Está formado por 3 aminoácidos: glutamato, cisteína, glicina. Y aquí tengo más. Pamela Denise, dígame. Profesor, tengo una duda con respecto a la fijación del amonio. Profesor, ahí en la parte de la neurona presináptica, usted mencionó que la glutamina se va a separar en glutamato y en lo que es el amonio, pero en el amonio que queda ahí en la neurona presináptica, ¿cómo se llega a eliminar o se queda ahí en la neurona? Ah, este de aquí. Sí, Este amoníaco de aquí. Ah, este de acá puede ser captado también, por ejemplo, por un alfa-cetoácido y generar otro aminoácido, ¿no? Y se genera también un proceso de transaminación. Profesor, en el caso de que haya una gran cantidad de amonio en sangre y suceda esta fijación y llegue a haber una gran cantidad de amonio ahora en la neurona presináptica, ¿puede ocasionar algún problema? Claro. A ver, miren, un ratito aquí. Miren lo que puede generarse. Un ratito. Miren lo que puede generarse, ¿no? Justamente lo que acaba de preguntar su compañera. Mírenme. Aquí está, ¿ve? Cuando aumenta la concentración de amoníaco, mire la flechita hacia abajo, ¿ve? ¿A dónde va? Al cerebro. ¿Y qué se cerebro. genera? Una Encefalopatía hepática, ¿no? Entonces, esto se puede generar. Ya vamos a explicarlo por qué. ¿De acuerdo? Ahí está, ¿ve? Justo lo que mencionaba su compañera, ¿no? Ahora, ese amoníaco, en realidad, el amoníaco que se produce en el organismo solamente el 20% se produce por la desaminación en el hígado. Y el 80% proviene ¿de dónde? ¿De dónde proviene? Cerebro. ¿De dónde proviene? Del intestino. Del intestino, producto de la digestión de proteínas. Entonces, el 80 y el 20% de este amoníaco tiene que ir al hígado para formar urea y luego excretarse en orina. Pero ¿qué pasa, por ejemplo? Miren este hígado. ¿Está normal este hígado? ¿Usted lo ve normal? No. No. Este hígado, por ejemplo, es un hígado de un paciente que tiene un proceso inflamatorio, que puede tener una hepatitis, ¿no? Y en el peor de los casos tiene una cirrosis. Quiere decir entonces que el amoníaco que tiene que llegar al hígado para formar urea no llega. Y este 20% del amoníaco que se produjo en el hígado tampoco puede formar urea. Entonces, ¿qué pasa? Aumenta el amoníaco. Aumenta el amoníaco en sangre. Entonces por aquí se produce esto, ¿ve? ¿Qué cosa es? Hiperamonemia. Hiperamonemia. Y el amoníaco, lógicamente, al estar aumentado en sangre, puede llegar al cerebro. Llega al cerebro y ahí me genera la encefalopatía hepática. Pero ¿quién me está generando el daño? ¿Quién me está generando el daño aquí? Amoníaco. Pues eso se llama encefalopatía hepática amoniacal. Profesor, Dígame.
Y eso también se le conoce con otro nombre como el coma hepático, o el coma hepático es No, algo diferente. el coma hepático es la causa, Yair. El coma hepático es cuando se genera una alteración en el hígado y como consecuencia mi paciente puede tener encefalitis. Ah, ya. Es como... Profesor, ¿y por qué no ingresa al hígado? Porque recuerden, eh, cuando se produce una cirrosis, ¿no? Las células pierden su permeabilidad porque se comienza a acumular, se fibrosa el hígado, se forma como un tejido conjuntivo, que es un poquito más duro. Entonces, todo lo que viene del intestino que tiene que desembocar en el hígado, no llega, pues, ¿no? Es como, por ejemplo, yo digo, supongamos que yo tengo en casa y tengo unas tuberías, por ejemplo, donde van los desperdicios, ¿no? De mi cocina, por ejemplo. Justo ayer estaba limpiando mi cocina, ¿no? Y, por ejemplo, con el tiempo, lógicamente, se puede obstruir, ¿no? La tubería. Pero si está mal, por ejemplo, donde desemboca las cañerías, entonces todo el agua con los residuos no llegan, pues. Si no llegan, por ejemplo, a desembocarse, para eliminarse, ¿qué hacen? Se produce un retorno. Y al haber un retorno, comienza a acumularse en la sangre. Y puede derivarse a través de la barrera hematoencefálica y llegar al cerebro. Entonces, la vena porta, que conlleva los nutrientes, conlleva el amoníaco, conlleva todo, no desemboca en el hígado. Porque el hígado está fibrosado, porque está impermeable. Por lo tanto, se produce un retorno venoso y el amoníaco puede llegar al cerebro. ¿Mm? Es algo característico, por ejemplo, lo que dijo Yair en un coma hepático. ¿Cuándo se genera un coma hepático? Cuando el hígado ya no funciona, pues, ¿no? Y ya no funciona generalmente porque puede haber una cirrosis, ¿no? Yair. Profesor, justo estaba leyendo un poco en el libro de Harper, y Harper en su capítulo de esto de la urea, el ciclo de la urea, al final menciona de unos trastornos, y me pareció algo curioso cuando menciona que también hay alteración congénita. Puedes ver alteraciones a nivel de cromosomas, cromosoma X, no recuerdo bien el trastorno que se forma, y también de una... me olvidé. Ya, pero tiene que ver con alteraciones congénitas que en sí el resultado de eso es que hay falta de las enzimas que regulan el ciclo de la urea. Entonces, eso hace que el ciclo de la urea sí se da, pero no digamos que se elimina de acuerdo a lo que debería ser una persona normal, ¿no? Sí. ¿No? Profesor, entonces la glutamina hace un proceso tipo, como digamos, una regulación para los altos niveles de amoníaco o de amonio. Claro, pero por eso es que en dibujito decía, ¿no? La glutamina es el aminoácido que ayuda a limpiar, ¿no? el proceso es igual al que usted ha mostrado hace un momento, tanto sea amonio o amoníaco, ¿no? Sí. Eso depende de... Ese grupo amino depende del tipo de aminoácido que está atravesando el proceso. Claro, del tipo de aminoácido, y también depende de el grado que se pueda generar. Porque si tengo mayor cantidad, por ejemplo, de hidrogeniones, va a ser más factible porque el NH3 se transforma en NH4, ¿no? Y es justo eso le quería consultar. Ahí hay una transformación, ¿no? O sea, Claro. el amoníaco se transforma en amonio. Claro, pues capta un ¿Y protón. viceversa? O viceversa, claro. Reacciones irreversibles. Lo que dice Yair lo vamos a explicar al final, ¿ya? Ahí vamos a entender un poquito. Porque dice algo que puede ser congénito, puede ser también genético, que es muy diferente, y trastornos a nivel enzimático. No solamente por un coma hepático, una cirrosis, no, sino también problemas genéticos. Ya lo vamos a ver. Flor y luego Josué. Sí, profesor. Eso lo que había mencionado Yair, sí, justamente estaban en el libro y decía de que, por ejemplo, para la enzima
Carbamoil, Carbamoil. fosfato sintetasa 1. Fosfato sintetasa, el déficit de esa enzima ocasionaba la hiperamonemia de tipo 1. Y ahí, profesor, tenía una consulta, pero creo que, como mencionó, lo va a explicar al final. En todo caso, le podría hacer esa pregunta al final, en el ciclo de la urea. Claro, sí. ¿Ya? Yo soy... Bueno, mi pregunta era, entonces también una ingesta proteica también influiría, ¿no, profesor? En el proceso en el cual se genera más cantidad de urea, por así decirlo. O sea, si yo empiezo a consumir mucha proteína, por así decirlo, ¿esto influiría en la cantidad de urea que se puede producir? Bueno. Es cierto, la dieta hiperproteica juega un rol importante, por ejemplo, en la producción de urea y también de otros compuestos nitrogenados. Si yo consumo mayor cantidad de proteínas en la dieta, entonces lógicamente va a haber un aporte y una producción mayor de urea porque tiene que excretarlo un poquito más. Y eso al final puede también generar un daño a nivel celular. ¿Ya? Muy bien. Yair y luego Fiorella. Profesor, con respecto a la alimentación hiperproteica, eso puede alterar también, digamos, aparte de la presión glomerular, no ve que el amoníaco es expulsado por medio de la orina, ¿no? Pero no me quedó, o sea, tratando de entender esa parte de la presión glomerular, aumenta esa presión porque a la presencia de amoníaco va a haber, o sea, el riñón va a tener que captar más agua. Por eso aumenta la presión glomerular. En algunos casos se puede dar. En algunos casos puede aumentar la presión glomerular ahí. Pero no necesariamente es por el amoníaco, ¿no? O sea, hay otras causas también que se puedan generar. Hay otras causas de daño renal, no necesariamente el amoníaco, ¿ya? Porque el amoníaco va a estar aumentado en sangre, pero no se va a eliminar por completo. Y por eso que puede llegar al cerebro. O sea, ahí tiene que haber otras alteraciones, si es que es riñón, ¿ya? Fiorella, y luego para continuar con la explicación de que no gane la hora. Sí, profesor, esto que mencionó sobre el amoníaco y el amonio en proceso de transformación, ¿se comprende en este tema o esa parte? O sea, ese proceso se va a explicar, se da antes de que ingrese el hígado, después. No, es que por eso le digo, yo tengo amoníaco o tengo amonio, ¿no? Ahora, para que se pueda formar urea, ya vamos a ver, puede ser amoníaco, puede ser amonio. Lo importante es que haga aquí el compuesto nitrogenado. Ahora, va a depender también de la cantidad de hidrogeniones y la cantidad de liberación y desaminación que se dé para ver si es que el compuesto que me está generando el daño o mayor concentración es el amoníaco o el amonio. O sea, yo tengo amoníaco y tengo amonio, ¿ya? O sea, el problema es que cuando aumenta la concentración y la liberación y desaminación, se puede generar amoníaco en mayor concentración, porque es más tóxico, pues, ¿no? Pero el organismo también, producto de las reacciones químicas, puede liberar hidrógenos y tratar de neutralizar la acción del amoníaco transformándolo a amonio. Pero eso debe depender de muchos factores. Por ejemplo, la misma dieta, los procesos de desaminación, el cómo esté trabajando el hígado. Entonces, son muchos los procesos que pueden influenciar en la concentración de amoníaco o amonio también. Ya, profesor, gracias. Ahora, bueno, ya habíamos explicado esta partecita, ¿ya? Habíamos explicado esto de aquí. Aquí está, ¿no? Entonces, el problema es en el hígado. O sea, por eso se llama encefalopatía hepática, porque el problema es hígado. Entonces, para que se genere una hiperamonemia, el problema tiene que ver en el hígado. Uno, porque
el amoníaco que llega al intestino no se va a detoxificar, 1. Y 2, porque no se va a generar urea en el hígado, porque también puede haber una alteración de la CPS1, lo que mencionaron, que puede ser por un trastorno genético o puede ser porque el hígado, al estar mal el hepatocito, las enzimas tampoco funcionan. ¿Mm? Y el amoníaco, lógicamente, puede ser captado también en el músculo, por los aminoácidos, ¿no? Para poder generar otros aminoácidos, o puede ser eliminado en el riñón. O sea, nosotros eliminamos amoníaco, ¿ya? Hay una pequeña concentración de amoníaco que nosotros eliminamos a través de la orina, ¿ya? Bueno, los péptidos de importancia, ¿no? Porque no solamente habíamos dicho del glutato, sino también de los péptidos, ¿no? Aquí en ese grupo, por ejemplo, miren, está el glutatión, que es un tripéptido. Bueno, está la angiotensina 2, que es un vasoconstrictor. Bueno, la oxitocina, que hace la contracción uterina. La gastrina, que hemos visto la semana pasada. Bueno, el glucagón también. Son péptidos. Ninguno de ellos supera los 50 aminoácidos. ¿Mm? Y aquí vamos a ver primero cómo se forma la creatinina. Se forma, miren, a partir de aminoácidos. Ahí está. Este es el grupo amino. Este es el grupo carboxilo. Acá está el hidrógeno. Y todo esto de acá, todo esto de aquí, todo esto representa la cadena lateral R de ese aminoácido. Todo. Ahí está. Y en el caso de la glicina, del grupo amino, grupo carboxilo, hidrógeno, y la cadena lateral R es otro hidrógeno. Estos dos se juntan y me forman este compuesto intermediario, el guanidocetato o glicosiamina. Aquí está, los dos se unen y me forman ese compuesto. Y se libera ornitina. Aquí interviene una enzima, la arginina, glicina, transaminidasa. ¿Dónde se produce esta primera reacción química? ¿Dónde? A nivel del riñón. Luego este guanidocetato, miren, se une con la enosilmetionina, ahí está, y me forma creatina fosfato, liberándose a enosilhomocisteína. Esa reacción química necesita de ATP, porque si me dicen creatina fosfato, este ATP fosforila a la creatina. Ahí interviene una enzima que se llama guanidocetato metiltransferasa, y acá está el grupo metilo que se está transfiriendo. ¿Dónde se produce la reacción química? En el hígado. Y luego esta creatina fosfato se desfosforila, aquí está, ¿ve? Se desfosforila y se genera la formación de creatinina. Reacción no enzimática, porque ahí no interviene ninguna enzima. ¿En dónde se produce esa reacción química? A nivel del músculo esquelético. Y esta creatinina, ahora, ¿a dónde va a ir? ¿A dónde va esta creatinina? A la vía renal. ¿A la formación de la urea? No, porque la creatinina es un producto de excreción ya, que se va al riñón, directamente se va al riñón y nosotros lo excretamos a nivel de la orina. Ahí está. ¿Ya? Entonces nosotros formamos creatinina como producto del catabolismo de aminoácidos. Creatinina es uno y urea es otro compuesto de excreción. Y la urea, dígame. La metionina también, ¿hay algún proceso para la formación de creatinina? ¿Cómo? La metionina. ¿Qué tiene? No, lo que pasa es que, bueno, también vi un video que mencionaba arginina, glicina y metionina, pero no sabía si también participa. A ver. Sí, no, la metionina. Arginina, glicina y acá está metionina. ¿O a qué se refiere usted?
Ah, ya, no me había fijado en dónde estaba. No, sí, por eso le digo, es producto del catabolismo de aminoácidos, la glicina y la arginina en una primera reacción. Y en la segunda reacción sí necesito metionina, ¿ve? Aquí está, ¿ve? Para formar la creatina fosfato. ¿Ya? Y aquí ve, miren, ve, amoníaco y CO2. Ahora, en los libros, por eso les decía, ¿no? Algunos libros, por ejemplo, colocan esto, ¿ve? Amonio. Y otros libros colocan bicarbonato. Porque lo que necesito es carbono para que pueda ligarse al grupo amino y eliminarlo. Y aquí está lo que mencionaba su compañera, ¿no? La carbamil fosfato sintetasa 1, que conjuga el amoníaco con el CO2 y necesito de glutamato, ¿ve? Para formar el carbamil fosfato. Y la enzima es la carbamil fosfato sintetasa 1, porque hay una carbamil fosfato sintetasa 2 también. ¿Mm? Y esta es la enzima que regula el ciclo de la urea, por eso le he colocado, miren, ve un poquito más resaltada, líneas punteadas, más gruesita la letra, ¿ve? Porque es la enzima que regula el ciclo de la urea. Y aquí también está en la leyenda, ¿ve? Y formo carbamil fosfato. Este carbamil fosfato se une con la ornitina y formo citrulina, ¿ve? La citrulina y el carbamil fosfato son dos compuestos que se forman pero en la mitocondria. Porque el ciclo de la urea se da en dos compartimientos, mitocondria y citosol o citoplasma. Y esta citrulina sale por un transportador. Sale de la mitocondria, sale al citosol como citrulina. Y en el citosol se une con el aspartato. Aquí está. Y en presencia de ATP se genera arginosuccinato. Pero en el paso de carbamil fosfato y ornitina para citrulina se necesita de la ornitina transcarbamilasa. Y para que la citrulina forme arginosuccinato, de una arginosuccinato sintetasa. Este arginosuccinato ahora se va a degradar, ¿ve? Se degrada en arginina y fumarato. Si se degrada, entonces interviene una liasa, ¿ve? Arginosuccinato liasa. Y esta arginina ahora se transforma en ornitina, ¿ve? Y al formar ornitina se libera la urea. Aquí está, ¿ve? La ornitina regresa a la mitocondria para que se pueda unir con el carbamil fosfato y hace el ciclo de nuevo. Y esta urea es la que ya nosotros secretamos en la orina. Va al riñón, ¿no? Acá, riñón, y luego va a excretarse en la orina. ¿De acuerdo? Un ratito, Flor, antes que se me vaya, porque algo quería mencionarles y me distrajo también el señor que está pasando. Ah, ya, mírenme, lo que mencionaron ustedes, ya, antes que se me vaya. ¿Qué pasaría si se produce esto? ¿Qué pasaría si se produce esto? Se podría realizar el No ciclo se de da nuevo. inicio al ciclo. Entonces quiere decir, miren, que si hay un déficit de la carbamil fosfato sintetasa número 1, como consecuencia, ¿qué aumenta? El nivel de amoníaco. El amoníaco. Y se produce una hiperamonemia. Pero esa sería la tipo 1, ¿no, profesor? La tipo 1, muy bien. ¿Por qué?
Si falla esta de aquí, si falla la OTC, Es la tipo 2. aquí se genera también aumento de amoníaco. Pero este sería una hiperamonemia. Hiperamonemia, pero tipo 2. ¿Ya? Un ratito, el 3, la emoción hizo que el 3 no salga bien. Ahí está. Entonces ahí hay una hiperamonemia tipo 1 por déficit. Vamos a colocar mejor aquí. Vamos a colocar de color rojito mejor, ¿ya? Aquí así ve. Ahora sí. Mejor. ¿No? Aquí ve. Ahí está. Si hay un déficit de la CPC1, hiperamonemia tipo 1. Pero si hay un déficit de la OTC, entonces se genera la hiperamonemia tipo 2. ¿De acuerdo? Ahora, ¿pero eso qué conlleva? Si aumenta el amoníaco, ¿qué es lo que va a disminuir? Va a disminuir la urea, pues, ¿no? Y se produce una hipoazotemia. O también hipouremia. ¿No? Uremia. Entonces, ¿dónde se produce el ciclo de la urea? En el hígado. En el hígado. Entonces, este ciclo de la urea se genera en el hígado, nada más. Entonces, si se da estos procesos de acá, ¿qué órgano estaría alterado? El hígado. El hígado. Pero puede pasar esto, ¿ve? Puede pasar esto, ¿no? Aumenta la urea. Aquí sería una hiper, ¿no es cierto? Hiperazotemia. Y si hay hiperazotemia, ¿qué órgano, qué tejido yo podría sospechar que esté dañado? El riñón. El riñón. Porque como es un producto de excreción, y si no se está excretando, se está liberando nuevamente o se está reabsorbiendo a nivel de la sangre y genera un aumento en la concentración de urea. Ahora sí, Flor. Sí, profesor. Yo había visto de que cuando que la enzima carbamilfosfato sintetasa 1 necesitaba de un cofactor y ese era el N-acetilglutamato y se decía de que este era un activador alostérico. No entendí qué quería decir o en el video qué quiso decir con activador alostérico, ¿qué se refería? Ya, ¿qué es lo que pasa? ¿Recuerden ustedes? Eso lo vimos en enzimas. Sí, ve, porque acá está el glutamato, ¿no? Este es el glutamato. ¿Qué es lo que pasa? A ver, no hay un espacio. Aquí. Por ejemplo, hay grupos de enzimas que tienen esta forma. ¿No? Vamos a dibujar acá una enzima. Hay enzimas que tienen aquí así. Hay enzimas así. Vamos a colocarlo de color verde si no se van a confundir. Aquí ve. Tengo enzimas así, ve. ¿Ya? Esta es una región R, significa reguladora. Y esta es una región C, significa región catalítica. El sitio catalítico está por aquí. Aquí está el sitio catalítico, ¿de acuerdo? Sitio catalítico. ¿Quién se une al sitio catalítico? El sustrato, lógicamente, ¿de acuerdo? Esta es la enzima. Esta es una enzima. Pero en la región reguladora, las enzimas pueden tener un sitio aquí así, ¿ya? Un sitio como una entradita, y este sitio se llama sitio alostérico. Un regulador alostérico es una molécula, puede ser un ion,
Y este regulador alostérico puede ser de dos tipos. Puede ser un regulador alostérico positivo, pero también puede ser un regulador alostérico negativo. Si es positivo, se une aquí, ¿de acuerdo? Se une, si es positivo, se une y estimula que aquí el sustrato venga y se produzca la catálisis. Y por lo tanto tengo la formación de un producto. Pero si es negativo, se une y altera el sitio catalítico y hace que el sustrato ya no se una. Eso es un modulador alostérico. Hay positivos y hay moduladores alostéricos negativos. ¿Ya?